El régimen de Netanyahu se cae a pedazos. El liderazgo del primer ministro israelí enfrenta una de sus crisis más profundas, marcada por una creciente fragmentación política y una escalada de tensiones sociales. Según Yair Lapid, líder de la oposición, el rechazo del gobierno a un posible acuerdo con Hamás para liberar rehenes no solo revela una estrategia política rígida, sino que también pone de manifiesto las fracturas internas del gabinete de Netanyahu. Este bloqueo diplomático, argumenta Lapid, refleja un gobierno desconectado de las demandas de sus ciudadanos que exigen seguridad y soluciones humanitarias. A esto se suma una ola de protestas masivas contra las reformas judiciales promovidas por Netanyahu, que han desatado acusaciones de autoritarismo y corrupción. Datos filtrados sugieren que altos mandos militares han expresado su descontento con las decisiones del primer ministro. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Se desmorona el régimen israelí. Según Yair Lapid, líder de la oposición israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu no busca genuinamente un acuerdo con el movimiento palestino Hamás para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Las razones, sostiene Lapid, son profundamente políticas y no logísticas, como el gobierno intenta hacer creer. No es bueno para su política, afirmó Lapid, refiriéndose al temor de Netanyahu de perder el respaldo de sus aliados ultraderechistas. La complejidad de esta situación radica en la profunda desconfianza mutua entre Israel y Hamás y la incapacidad del gobierno de Netanyahu para ofrecer un camino pragmático que no comprometa su base política. El movimiento palestino Hamás, por su parte, ha expresado su disposición para negociar un acuerdo de alto el fuego que podría incluir la liberación de rehenes. Sin embargo, las palabras de Netanyahu sobre ciertos avances en las negociaciones contrastan con la falta de medidas concretas visibles. En declaraciones recientes, el primer ministro insistió: "Estamos tomando medidas para traerlos de vuelta. Ha habido algunos avances y no dejaremos de actuar hasta que los traigamos a todos de vuelta a casa". Pero estas declaraciones no han sido suficientes para disipar las críticas de quienes ven en su liderazgo un obstáculo más que una solución. En el ámbito internacional, Hamás ha mostrado apertura a dialogar a través de mediadores. A finales de noviembre, trascendió que el grupo islámico comunicó a intermediarios su voluntad de explorar un acuerdo que contemple una tregua amplia entre Israel y Gaza, mientras que otras naciones como el Líbano ya han alcanzado pactos temporales con el gobierno israelí. Sin embargo, la postura inflexible de Netanyahu, condicionada por la coalición ultranacionalista que sustenta su gobierno, ha dejado en suspenso cualquier posibilidad real de desescalada. Para entender la dimensión del dilema, es necesario remontarse a los últimos meses del conflicto. Los enfrentamientos han dejado cientos de pérdidas humanas y miles de desplazados, con Gaza siendo una de las áreas más afectadas por los bombardeos israelíes. La población civil se ha convertido, una vez más, en la principal víctima de un conflicto enquistado en el odio, resentimiento y la desesperación. Las operaciones militares israelíes han recibido una avalancha de críticas por el uso desproporcionado de la fuerza, así como por los ataques a infraestructuras críticas, incluidas escuelas y hospitales. Mientras tanto, en Israel, las divisiones internas crecen. Lapid no ha sido el único crítico de Netanyahu. Otros miembros de la oposición y analistas políticos han acusado al primer ministro de utilizar el conflicto para desviar la atención de los escándalos de corrupción que han plagado su administración. Además, señalan que el gobierno está alimentando la narrativa de la amenaza externa para consolidar el poder interno. Esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo, está erosionando la legitimidad de Netanyahu en un momento en que Israel
enfrenta también una creciente presión internacional por su trato hacia los palestinos. En el frente militar, el dominio tecnológico y armamentístico de Israel no ha sido suficiente para resolver la crisis de los rehenes, pese a sus sofisticados sistemas de inteligencia y defensa. La incapacidad para asegurar la liberación de los cautivos ha dejado en evidencia las limitaciones de una estrategia basada casi exclusivamente en la fuerza bruta. Por su parte, Hamás ha demostrado una capacidad de resistencia notable, utilizando tácticas de guerra asimétrica y movilizando a una población que, aunque exhausta, sigue desafiante ante la ocupación israelí. En este contexto, el papel de los mediadores internacionales se vuelve crucial. Egipto, Qatar y Turquía han intentado sin éxito hasta ahora facilitar un acuerdo que permita aliviar la situación humanitaria en Gaza. Sin embargo, la falta de voluntad política del gobierno de Netanyahu ha frustrado los esfuerzos, dejando a cientos de familias de ambos lados atrapadas en una agonía sin fin. La narrativa oficial de Netanyahu insiste en que cualquier concesión sería interpretada como una debilidad, pero esta postura intransigente está minando la confianza incluso dentro de su propio país. Los movimientos pacifistas israelíes han organizado manifestaciones exigiendo la liberación de los rehenes y un cese al fuego inmediato. Estos llamados, aunque aún minoritarios, reflejan un creciente cansancio entre una parte de la sociedad israelí que ya no encuentra justificación en una política que perpetúa la violencia sin ofrecer soluciones reales. La descomposición del gobierno de Netanyahu se evidencia en su incapacidad para gestionar una crisis que, lejos de consolidar su poder, lo está debilitando. La retórica belicista y las alianzas con sectores ultraderechistas han llevado a Israel a un callejón sin salida, mientras que los palestinos en Gaza enfrentan una catástrofe humanitaria sin precedentes. Conforme avanza el conflicto, datos adicionales emergen para delinear la gravedad de la situación. Un informe reciente de Naciones Unidas advierte que más del 80% de la población de Gaza depende de ayuda humanitaria para sobrevivir, mientras que el acceso a agua potable y electricidad se ha reducido drásticamente. Además, se estima que al menos 200 niños permanecen desaparecidos tras los ataques aéreos israelíes. En el ámbito diplomático, la Unión Europea y otros actores internacionales han aumentado la presión sobre Israel para que flexibilice su postura. Sin embargo, estas demandas han sido recibidas con escepticismo por parte del gabinete de Netanyahu, que ve en cualquier intervención externa una amenaza a su soberanía. Entretanto, Hamás ha fortalecido su infraestructura subterránea ante las amenazas israelíes, incluyendo una red de túneles que sirve tanto para el contrabando como para la movilidad de sus combatientes. La historia juzgará duramente a quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de poner fin a esta tragedia y eligieron no hacerlo. En el caso de Netanyahu, su legado estará marcado no solo por su resistencia a negociar, sino también por el impacto devastador de su liderazgo en una región que clama por paz. Mientras tanto, las voces de los rehenes y sus familias siguen resonando en un clamor que atraviesa fronteras, un recordatorio persistente de que la humanidad debe prevalecer sobre la política. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor
y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.